más nos interesa es poder analizar las implicaciones clínicas y la aplicación clínica de estos cuadros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las enfermedades que afectan a este sistema, como es un sistema tan amplio, ¿no?, que va desde la boca hasta acá, ¿no?, entonces existen distintas enfermedades que van a afectar a cada uno de estos segmentos, ¿sí? Y van a tener características diferentes y el manejo también es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, la presión, sabemos que el esófago tiene características anatómico-funcionales diferentes del estómago, por ejemplo, ¿sí? No ha sido diseñado para tolerar el nivel de acidez del estómago. Y si esa acidez va subiendo constantemente, esto determina patología, determina que ese esófago empieza a sufrir y empieza a transformarse. Entonces ahí vamos a hablar de la patología más común en ese segmento, que es lo que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? El famoso ERG. Pero la población en general y ciertamente también la comunidad médica manejamos el término gastritis para referirnos a esa enfermedad, que no es correcto, vamos a ir viendo por qué, pero pues la población lo entiende bastante bien, ¿sí? Entonces lo manejamos así, pero no es adecuado, vamos a decir. También vamos a hablar de trastornos asociados al vaciamiento gástrico, y es muy común, o probablemente ustedes también alguna vez lo han sentido, y vamos a ver que cuando hablamos de gastroparesia, por ejemplo, el paciente suele referir que no está digiriendo bien los alimentos, o nos dice me cae pesada la comida, ¿sí? O nos dice ya no estoy cenando porque pues me cae pesado en la noche, entonces prefiero no comer solamente almuerzo, o como a medio tarde algo ligero ya, ¿no? O he dejado de comer carne, o he dejado de comer pasta, porque empiezan a sentir sintomatología importante. Entonces sí es significativo, por ejemplo, un grupo que suele ser afectado tarde o temprano por gastroparesia es en la población de diabéticos que tenemos, porque la propia diabetes va a ir presionando las terminales nerviosas y eso va a hacer que el estómago funcione cada vez más lento, ¿sí? Entonces el pacientito siente que algunos alimentos no les quiere bien, que están pesados y deja o empieza a evitarlos, por decirlo así. Y esto no es que cuando somos viejitos pues tenemos que digerir mal los alimentos, de ninguna manera, ¿sí? La edad no determina una mala digestión, ¿sí? Y si hay estos trastornos de la digestión, pues tenemos que pensar que algo está pasando que está determinando esas alteraciones, ¿sí? Bien, también podemos hablar de enfermedades que afectan al intestino delgado, como los famosos ilios postquirúrgicos, que pueden producirnos pseudoobstrucciones intestinales crónicas. Si se acuerdan, cuando hemos visto los fármacos que actuaban en el parasimpático o los antiadrenérgicos, por ejemplo, van a facilitar la motilidad intestinal. ¿Y eso qué implica? Que un intestino que está paralizado, que no se está moviendo correctamente, pues vamos a hacer que se mueva con mejor superestafismo y que facilite el tránsito gastrointestinal, ¿sí? Entonces vamos a hablar también de fármacos que actúan a ese nivel. Y por supuesto no podemos dejar de considerar alteraciones del tránsito colónico, lo que habitualmente conocemos como estreñimiento, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando hablamos del estreñimiento, pues vamos a encontrar que sí afecta a gran cantidad de población, pero en general la población que tiene estreñimiento lo asume como normal, ¿sí? Por eso también aquí siempre les digo, cuando ustedes hagan su anamnesis y le estén preguntando al paciente, ¿tiene estreñimiento, va a tener diarrea y demás? Siempre les va a decir, no, normal. Pregunte, ¿qué es normal? ¿Sí? Porque muchas veces pasa que el paciente dice, no, es lo normal. Y le dicen, ok, ¿con qué frecuencia él? ¿Todos los días tiene deposiciones? ¿Sí? Porque la mayoría les va a decir ahí, no, pasado un día, pero siempre he hablado pasado un día. O sea, pasado un día es normal. ¿Cómo es normal? ¿Qué consideramos normal cuando hablamos de deposición? Todos los días, ¿sí? Puede ser más de una vez, puede ser 3 veces al día, sin problema, sigue siendo normal. Pero mínimamente una vez al día es normal. Si no es todos los días, por lo menos una vez, ya es una situación, ¿sí? ¿Y por qué les digo eso? Porque como muchos pacientes se han
acostumbrado a entrar pasado un día, pasado 2 días, y así siempre es su hábito intestinal, asumen que eso es normal y no es normal, ¿sí? Porque ¿qué es lo fisiológico? Que cada vez que comemos entremos al baño. Eso es lo fisiológico, ¿sí? Y si ustedes analizan, por ejemplo, los bebecitos recién nacidos, ellos son completamente fisiológicos, porque toman leche y hacen, toman leche y hacen. Y a veces la mamá se asusta, ¿no? Y dice, "Oh, ya he hecho 10 veces hoy día, he cambiado 10 veces su pañalito". Está normal, es absolutamente normal, porque cada vez que come ese bebé tiene deposiciones, y así debería funcionar nuestro intestino. Evidentemente en la edad adulta no podemos estar cada vez que comemos en el baño porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, algunos les gusta quedarse en su casita, entonces generamos un hábito, ¿sí? Que puede ser tempranito en la mañana antes de salir, algunos a mediodía, otros en la noche cuando regresan, no sé, cada uno genera su hábito, pero tiene que ser todos los días, ¿sí? Y más del 80% de los estreñimientos tienen origen alimenticio. El problema es la alimentación del paciente, ¿sí? No tienen un trastorno genético, algo en el intestino que justifique ese estreñimiento. El problema es la alimentación, ¿sí? Entonces sí es muy importante manejar aquí. Les decía a sus compañeros del otro grupo, teníamos una enana de 4 años, que 2 años que era estreñida y no podía por nada lograr que tenga un tránsito intestinal normal. Entraba una vez a la semana y solo se le ponía un enema. Chiquitita. A esa edad es absoluta responsabilidad de los padres un tránsito intestinal, ¿sí? Pero claro, tenemos los papás modernos, ¿no? Que Juanito tiene 2 años y dice, es que no le gustan las verduras, es que no le gusta comer fruta. O sea, esa criatura tiene 2 años, se supone que tú eres el adulto responsable, y tú decides que come y que no, y punto. Cuando sea grande, decidirá pues qué le gusta y qué no le gusta. Pero a esa edad tú decides, porque se supone que tú eres quien sabe qué necesita y qué no necesita, ¿sí? Pero esa niña que les digo, ¿saben qué comía? Pasta. Pero, o sea, pasta, ¿por qué come? Solo pasta, solo le gusta la pasta. Pero y no le pones nada, no le das carne, otras vegetales, no sé. Sí, a veces le pone ketchup. Nosotros así, ¿no? Pero ¿y no come nada más que pasta? Sí, a veces papa frita. ¿Ok? Con ketchup. ¿Qué más come? No le gusta nada más. Claro, como no iba a ser estreñida, pues esa criatura solo come carbohidratos, ¿no? Entonces hay que resetear a veces a los papás para que entiendan que le están haciendo daño a sus hijos. Entonces es terrible, ¿sí? Bien, entonces fíjense, vamos a empezar con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Habitualmente la población a esto le dice gastritis, dice, tengo gastritis. La mayoría de la población ya entiende bien los síntomas de la enfermedad por reflujo, pero sí tenemos todavía un porcentaje de población que piensa que la gastritis es el exceso de gases, de verdad. Entonces siempre aclaren el término. Si les dice tengo gastritis, pregúntenle qué ha sentido, qué molestias tiene, ¿sí? No asuman que les está hablando de esto porque puede ser una cosa completamente diferente. Entonces pregunten, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los signos característicos de una enfermedad por reflujo? Dolor abdominal. ¿Dónde percibe el dolor este paciente? ¿Qué se llama esta zona? La boca, el estómago, lo va a decir el paciente, pero ustedes, epigastrio. Entonces es muy común la epigastralgia, ¿sí? Entonces el paciente suele referir que siente un dolor en la boca del estómago, ¿sí? ¿Qué más? Puede tener náuseas, puede llegar al vómito, pero en general está constantemente con un estado nauseoso, ¿no? Nos dice, ahí siento todo el rato, como que tengo algo picante aquí, como que quiero vomitar. Es por el reflujo, ¿sí? También es común que sienta abombamiento abdominal, es decir, que el paciente va a sentir primero que todo el tiempo está lleno, ¿no? Y dice, siento mi estómago como si estuviera lleno. Come un poquito y se siente hartado, ¿sí?
nos dice, a veces siento como si tuviera hambre, así como si tuviera un hueco aquí en mi estómago, ¿no? Y en la misma zona del epigastrio siento una sensación de vacío. Pero va a comer, come un poquitito y se siente lleno, ¿sí? Entonces sí es muy común que sienta abombamiento y sí puede tener flatulencia, es decir, eructos, más de gases, etc. ¿Sí? ¿Cómo? El meteorismo, ya, puede ser, sí. ¿Cuánto es normal que se escuche el peristaltismo por minuto, fisiológicamente hablando? ¿Por minuto? De 5 a 25. Puede ser, pero obviamente está... Ah, no, pues, ¿no? Hay un monstrillo por ahí. Entonces, es importante también sus parámetros. Bien. También es común que sienta, como dijimos, indigestión, que el paciente siente que cuando come el alimento se queda ahí, que no digiere bien, que se le queda en el estómago, ¿sí? Y puede sentir la famosa pirosis, la acidez que dice el paciente, que es una sensación urente aquí detrás del esternón, ¿sí? Que a veces se localiza en una zona más pequeña o a veces siente hasta la boca que le quema, ¿sí? También es común que obviamente tenga inapetencia, no quiere comer, no tiene apetito, porque obviamente los alimentos también le generan molestias. Esto es lo habitual en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y aunque no crean, esto es sumamente común, ¿sí? Pero no es lo único. También puede haber, por ejemplo, halitosis. El reflujo es una de las causas de halitosis en los pacientes. ¿Qué es la halitosis? Mal aliento, ¿sí? También el paciente nos puede decir que se despierta con la boca picante, ¿sí? O le dice agruras, tengo agruras, ¿no? Cuando me despierto. Se despierta y siente una sensación amarga picante en la boca, que es por el reflujo que se produce durante la noche, ¿sí? También es común que el paciente ronque de noche, ¿sí? A veces la pareja lo dice, ay, todas las noches ronca, parece un tractor, no me deja dormir. Entonces sí puede ser por reflujo. Obviamente no es la única causa, pero es una causa de reflujo. También puede tener el paciente tos. ¿Se acuerdan en el anterior capítulo que dijimos? El reflujo puede producir tos. Entonces hay irritación mediastinal y eso genera tos. También es común que estos pacientes tengan punzadas, que se sienten punzadas en el pecho. Entonces resulta que está así, siente así como le hubieran clavado un puñal en el corazón, es un pincho. No es escupido, es reflujo. Entonces sí, pueden sentir punzadas en el pecho y a veces piensan que es un problema cardíaco, y en realidad es el reflujo, la irritación mediastinal que está generando esa sensación, ¿sí? También es importante considerar que puede ser que los pacientes no reciban ninguno de estos síntomas. O sea, no todo paciente que tiene enfermedad va a tener síntomas, ¿sí? Y por eso es muy, muy importante siempre concientizar a la población en general. ¿Por qué? Tenemos un montón de pacientes que sienten algunas o varias de estas molestias y ¿qué hacen? Se van a la farmacia. ¿Y qué les dan? Inhibidores de RUM. Omeprazol, sí. Se toman un par de días omeprazol, mejoran las molestias, dejan de tomar, pasan un par de semanas, otra vez molesta. ¿Qué hacen? Otra vez a la farmacia, omeprazolcito, se toman un par de días y otra vez. Y están así sistemáticamente meses y sin darse cuenta ya han pasado años que siguen haciendo lo mismo, ¿sí? Y si yo trato la acidez solamente, estoy tratando el síntoma. Tengo que ver la causa. ¿Por qué? Si fuera un Helicobacter pylori, el omeprazol lo va a erradicar. No. Si fuera secundario a AINES y sigo tomando AINES, van a volver las molestias. Si fuera que tengo una hernia de hiato y no la corrijo quirúrgicamente, igual van a volver las molestias. Si fuera un síndrome hipersecretor, ya puede mejorar con el inhibidor de ROMA, pero cada vez que deje de tomar va a volver las molestias, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema no es que vuelvan las molestias. El problema son las consecuencias, ¿sí? Porque esas molestias se están produciendo porque hay reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Y eso qué consecuencias me puede producir a largo plazo? ¿Qué? ¿Esófago de? ¿Y qué es el esófago de Barrett?
animal. Tipo de cáncer. ¿Es cáncer? Paso algo. Entonces, es una lesión precancerosa, no es un tipo de cáncer, es una lesión precancerosa. Implica que existe metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Cambio de epitelio. ¿Cómo? Cambio de epitelio. Un cambio epitelial, ¿sí? Podríamos decir, wow, qué capísimo el esófago. Porque ¿qué ha hecho el esófago? Se ha transformado, ¿sí? Entonces, literalmente, el contenido de este estómago ha empezado a venir constantemente aquí. ¿Y qué ha hecho el esófago? Ha empezado a transformarse. Y sus celulitas han adquirido características morfológicas similares a las del estómago, ¿sí? Porque este está diseñado para tolerar un nivel de acidez extrema sin lesionarse. Pero el esófago no, por eso el esfínter esofágico inferior aquí no debería permitir que exista reflujo, pero por distintas razones está pasando la acidez gástrica hacia el esófago, ¿sí? Entonces ese esofagito se ha adaptado a generar una transición morfológica y ha cambiado, ¿sí? Para parecerse al estómago, y eso le permite tolerar mejor la acidez. Y por eso les digo, podríamos decir, wow, qué capísimo el esófago, pues se ha transformado y ahora es más resistente. El problema es que no es él. Él no está diseñado para ser así. Y el problema es que cuando se ha producido esa transición, no se revierte. Esa célula esofágica nunca más va a ser una célula esofágica normal. ¿Y eso qué implica? Como se ha transformado estructuralmente, entonces es deforme, es un mutante esa célula, ¿sí? Y lo que sigue es que si sigue sometiéndose a ese mismo nivel de acidez, va a producirse una displasia. ¿Qué es la displasia? Eso sí es cáncer, ¿sí? Es una transformación drástica del epitelio y eso ya es cáncer. Y el cáncer es mucho más difícil de manejar. Entonces, fíjense, el problema no es que la acidez vuelva. El problema es este daño que genera esa acidez cada vez que vuelve, ¿sí? Porque de aquí no puedo regresar a ser un esófago normal, pero si no hago algo, va a progresar a cáncer, ¿sí? Y como les decía, hay pacientes que no sienten todos los síntomas que hemos mencionado. No necesariamente va a ser del libro así con todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Y siempre les cuento, aquí teníamos un colega, y era colega médico, que trabajaba bastante y sí, evidentemente no tenía malos hábitos. Bueno, sí fumaba, pero no bebía, no comía picante, no hacía otras cosas así, ¿sí? Pero casi nunca almorzaba, porque con su trabajo no le daba tiempo, entonces a mediodía siempre se comía un sándwich de algo con café. Y generalmente así era su almuerzo, ¿sí? Y nunca tuvo ningún síntoma de todos los que hemos descrito, nada. Y pasó una Semana Santa que normalmente comemos pescado, ¿no? Entonces comió pescado y después de eso empezó a sentir una pinchadita aquí en el hígado. O sea, sentía como si algo le pinchaba. Qué raro, decía. ¿Será que me traía un huesito de pescado? Y no le da importancia, comía algo, tomaba agüita. Y de repente estaba así, sentía un pinchacito. Qué raro. Entonces, comió pancito, papitas, así pasaron un par de días y le seguía pinchando así con el hígado. Pero nunca tuvo ni reflujo, ni nada, sin nada. Entonces, como era colega, me habló con un amigo gastro y el gastro le dijo, qué raro, o sea, si no has tenido una molestia ni nada, hagamos una endoscopía, miraremos qué hay. ¿No? Si se ha quedado una espinita, tal vez ha quedado ahí clavadita en la mucosa y no está pudiendo pasar, y lo sacamos con el endoscopio, pues, ¿no? Si es pequeño. Pues miraremos, ¿sí? Hicieron la endoscopía, ya tenía el barret, y el pinchacito era por el barret, pero nunca antes de eso sintió ninguna molestia, y era joven, ¿sí? Entonces, vean, sí tenemos cualquier cantidad de población joven que ya tiene barret, ¿sí?
Peor si le gusta beber los fines de semana, fumar, hábitos poco saludables, ¿no? Entonces, fíjense, sí tenemos cualquier cantidad de población que tiene. Yo les digo, de todos los signos y síntomas que hemos mencionado, con seguridad la mayoría alguna vez hemos sentido alguno, ¿sí? No más suficiente, estamos en examen, escucha, nos hemos trasnochado, estamos con un nivel de estrés alto, estamos produciendo más ácido gástrico y encima estamos café para estar despiertos para estudiar, ya molesta, pues ya duele el estomaguito al día siguiente, ¿no? Y nos hemos hecho alguna vez un pesquisaje para ver si hay helicobacter o si tenemos algún grado de lesión. No le metemos un omeprazolcito y ya está, ¿no? Entonces, vean, es muy habitual eso. Entonces, cualquier persona que tiene síntomas de reflujo, más si ha sido más de una vez, que es muy probable, hay que revisarlo más. Ya no a todos hay que hacerles endoscopía, porque sí cuesta. Pero podemos hacer un pesquisaje de Helicobacter en heces o en sangre, que es más baratito, ¿sí? Y hacer un tratamiento más completo, una revisión completa. Y así es necesario la endoscopía que hacer, ¿sí? Pero entonces vean, hay elementos importantes que debo considerar, que debo controlar cuando hablamos de enfermedad de reflujo, ¿sí? Y más del 90% está causado o por Helicobacter o por Aedes, ¿sí? ¿Cuál sería el punto importante aquí? Si hablamos de Helicobacter o de Aedes. ¿En nuestro medio será común el helico? ¿Por qué? La cancha. Ricos, pues, ¿no? La tía Veneno. Entonces, es muy común. Y van a escuchar también que tenemos población que cuando le decimos, uy, podría ser un Helicobacter, nos dicen, ah, no, doctor, ya me han erradicado el año pasado. ¿Será que te erradican una vez y ya estás? No, porque te puedes volver a infectar, pues, ¿sí? Si igual sigues comiendo en los mismos lugares, puede ser que no tienen medidas de higiene adecuadas y demás, ¿te puedes reinfectar? Claro que sí. Reinfectar. ¿Sí? Entonces, sí, es muy común. Entonces, hay que verificar. ¿Sí? Y obviamente hay que ver los otros factores también, que son importantes. Entonces, cuando hablamos de enfermedad ácido péptica, evidentemente uno de los pilares del tratamiento implica reducir la acidez gástrica o favorecer los factores defensivos de la mucosa, que eso nos van a ayudar a sanar la mucosa, sanar la gastritis y sanar las úlceras, ¿sí? Pero es sumamente importante que pensemos, si es Helicobacter, esto no soluciona la causa, ¿sí? Si fueran AINES, tengo que considerar, ¿realmente necesita tomar los AINES? ¿O puedo cambiar a un AINE control selectivo o preferencial? ¿Sí? ¿O puedo hacer que deje de tomar el AINE? Entonces tengo que ver cuáles son los elementos importantes que debo considerar. ¿Sí? ¿O tendrá un síndrome hipersecretor? Ah, pues entonces, ¿cómo voy a hacer el tratamiento específico? Entonces, para entender eso, necesito recordar fisiología. ¿Qué están hablando? ¿Vamos a comer a la cancha? Pues, pollito, tripitas, anticuchos, bombos. Bien, entonces, fíjense, cuando recordamos en la fisiología del sistema digestivo, ¿qué recordamos? ¿Cuánto es el pH normal? ¿Cuánto es el parámetro de pH? 7.35. ¿Por qué no piden? Así dan sus exámenes, ¿no? Dependiendo de qué. Escuchen la pregunta. ¿Cuánto es el pH normal? Ah, ¿les he dicho del plasma? Y entonces, ¿por qué 7.35, 7.45? Eso es del plasma. Porque si les digo 2, ¿me van a decir que está mal? No, eso es normal en el estómago. Ah, pues,
¿Cuánto es el pH normal entonces? De 0 a 14. Esa es la medición, ¿no es cierto? 7 es neutro. Por debajo de 7 es ácido. Y por encima de 7 es alcalino o básico. ¿Sí? Si me dicen 7.35 a 7.45, eso es donde normal el plasma. ¿Sí? Que si se fijan es ligeramente alcalino, así tiene que ser. ¿Sí? Pero dependiendo del compartimiento que estemos hablando, el pH es absolutamente diferente. Por eso les decía, en estómago lo normal es que sea de 2 a 3. O sea que es súper ácido. ¿Y eso está mal? No, eso es fisiológico. Tiene que ser así de ácido, porque gracias a eso puedo digerir los alimentos. Necesito que se rompan los alimentos para poderlos asimilar. Para eso me ayuda ese nivel de acidez. ¿Sí? Si pongo ahí mi mano, seguro que me quema, pues, y me hace heridas, y me erosiona y demás, porque sí es súper ácido este nivel de acidez, es ácido. ¿Sí? Pero mi mucosita gástrica está sanita, a pesar de que está así todos los días. O alguien tiene un hueco ahí en su pancita. No. Oye, no estoy hablando de lo que digo, ¿eh? Estómago. Entonces, fíjense, no tenemos un hueco ahí, se nos está drenando contenido gástrico, no. Pero si estuviéramos en contacto con ese nivel de acidez, seguro que nos genera una perforación fácil. Entonces, es tan maravilloso nuestro organismo que genera un equilibrio. Tenemos mecanismos defensivos de la mucosa gástrica que mantienen esa mucosa gástrica sana. ¿Sí? A pesar de estar todos los días con ese nivel de acidez. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Fisiología. Ustedes ya saben todo esto, ya lo aprendí en fisiología. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos defensivos de la mucosa gástrica? Tenemos factores preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. ¿Cuáles son los preepiteliales? Número 1, el moco. Ahí está, ¿no? Fíjense, tenemos el moco soluble y el moco visible. Ahí están las dos capas de moco y más moco. ¿Sí? Entonces, fíjense, gracias a eso tenemos una barrera física que recubre completamente todito el epitelio gástrico. ¿Sí? Además, fíjense, la célula produce bicarbonato que lo secreta aquí inmediatamente en el sitio donde está en contacto la mucosa con la luz gástrica, por decirlo así. ¿Para qué? Para que el pH aquí, donde está la célula, sea neutro. El pH donde está la célula, gracias a ese bicarbonato, es 7. Entonces, fíjense, todita el epitelio así, aquí tiene un pH de 7, aunque aquí sea de 2 o 3. Entonces, eso lo mantiene sano. Además, fíjense, el epitelio produce prostaglandinas. ¿Por qué vía se producen las prostaglandinas? Aquí es importante, pues, la COX-1, ¿sí? Porque gracias a esa COX-1 se producen prostaglandinas y las prostaglandinas hacen que las células enfermas estén más sanas, que las células que tienen alguna lesión se puedan reparar, que las células que ya están viejitas y se tienen que recambiar, se recambien todos los días. Y eso mantiene el epitelio sano. ¿Sí? Entonces vean cómo es fundamental la mantención constante de ese epitelio sano para estar bien producido. A nivel subepitelial tenemos el flujo sanguíneo que se va a encargar de transportar oxígeno, nutrientes, todos los elementos para que estas células se mantengan sanas, fuertes y se puedan recambiar las que ya no son viables y las que sí se mantengan bien nutridas y bien fuertes. ¿Sí? Entonces, vean, todo eso mantiene nuestra mucosa sana. Pero también tenemos elementos nocivos o agresivos.
Endógenos, ¿cuáles? El ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares. Porque todos esos se encargan de romper, destruir, lesionar, porque su función es degradar los alimentos para que los podamos absorber. O sea, tienen que estar y es normal que estén, tienen una función. Pero si estuvieran en contacto directo con nuestra mucosita, seguro que nos lesiona. ¿Sí? Y a eso sumamos los exógenos, que podemos mencionar ahí el alcohol, que es corrosivo, las bacterias como el Helicobacter, que generan un desequilibrio en todo este sistema, ¿sí? El uso de aires. ¿Quieres descansar un ratito? Si estoy muy chuscomada, aquí es martes recién. Empezamos fuerte. Ok, buscar